Decía que la clase de hoy comienza explicándoles cómo era la idea general del tema. La idea general del tema era comenzar con una primera clase sobre los materiales, hablar de ellos, hablar de lo que dice la normativa, cómo se los puede diferenciar a los distintos tipos, es decir, caracterizarlos a los materiales lo mejor que se pueda. La segunda clase, bueno, que está un poquito de nuevo, esta vez por culpa mía, debido a la vacunación, este, pensaba llegar todo completo, ya van a ver ustedes la hojita de ruta que tenía, que abarcaba hasta a ver si lo puedo compartir, compartir la pantalla, acá. Bueno, acá está la hoja de ruta, ¿se la ve? ¿Se la alcanza a distinguir? ¿Sí? Bien, la idea era presentarles un panorama de la mampostería ya en sus aspectos previos al cálculo y a la verificación. Es decir, ya, caramba, ya directamente pensando en cuáles son los criterios que sustentan esta propuesta, cómo es que la normativa, no estoy diciendo nada extraño, todo está avalado por la normativa, eh, ver cómo se conceptualizan las cargas y para qué me sirven específicamente para determinar el peso total y el centro de masa. Luego pasar a determinar, es decir, a precisar cuáles de los muros que yo tengo en mi sistema estructural de mampostería los voy a considerar como resistentes. No todos los muros, ya algo vimos en la clase pasada, pueden ser considerados resistentes. La clase anterior hemos visto unas condiciones que tenían que ver con la longitud del muro y con la relación de esbeltez del muro para que no. También hablamos del espesor del muro y decíamos esos dos temas. Eh, ¿Qué espesor mínimo tenía que tener un muro para ser considerado resistente? Y hablábamos que en general era 20 centímetros, bueno, 18 sin el revoque, y que en casos excepcionales, siempre que sea solamente para el interior, para los muros interiores, podíamos considerarlo como 12 centímetros, que bueno, llegamos a la pared de 15. Esa condición también se complementaba con la condición de longitud del muro, y decíamos que un muro de 90 centímetros era ese muro mínimo para el cual yo podría considerarlo resistente. Menos de eso ya pasa a ser un muro que no tiene la capacidad suficiente porque debido a las alturas típicas que tienen los ambientes donde vivimos, 2,20 m, 2,40 m, 2,60 m, a esas alturas, en la relación entre la altura total y el largo del muro, si es de menos de 60, decíamos, va a hacer que ese muro esté con muchas posibilidades de sufrir el pandeo. Es decir, no me va a servir como muro resistente.
Por eso le poníamos una condición de mínima al tamaño para ser considerado resistente aquella vez. Hoy vamos a volver sobre el tema, pero hablando de otras condiciones que afectan a los muros también, que había quedado pendiente de la clase anterior. Y bueno, acá pasaba yo luego, en este recorrido que quería hacer todo esto completo, pasaba yo por el tema de la rigidez de los muros, porque va a participar en el cálculo. Así como hay métodos para evaluar las rigideces de los pórticos, también tenemos formas, maneras de decir cuál es la rigidez de un muro. Y dentro de eso también hay un método general y un método alternativo que se llama la biela equivalente. La vamos a trabajar ese concepto un poquito porque no quiero avanzar más de eso debido a que ya seguramente voy a estar en estado calamitoso más tarde. Eh, Quería llegar, tenía todo armado para llegar hasta el centro de rigidez y los encadenados. Cómo tienen que ser, acá hay muchas condiciones para los encadenados, para asegurar de que el enmarque que le brindan al muro sea suficiente como para que no se desintegre el muro. Después ya venía el cálculo del corte basal, es decir, acá aplicamos una propuesta parecida a la que ustedes deben haber visto ya en el método estático, el llamado corte basal, y distribuir ese corte en las alturas que nos permiten constructivamente de la normativa, ¿no? Finalmente iba yo a hacer una revisión de lo que se llama la torsión, es decir, la torsión es aquel efecto que se tiene cuando no hay una coincidencia entre este centro de rigidez, que figura acá en la determinación de la rigidez, y aquel centro de masa del cual hablamos cuando consideramos las cargas. Cuando no existe una coincidencia entre estos dos, y aún así, si lo hubiera, la norma también lo mismo me hace eh, poner en situación de presencia de torsión. Entonces, la torsión es aquel efecto en el cual el corte en cada piso, el corte de cada bolillita, actúa sobre el centro de masa y hace que el edificio tenga un efecto de giro respecto al centro de rigidez. Es muy importante el tema de la torsión porque viene a representar la tridimensionalidad del problema, la situación tridimensional que a veces no la alcanzamos a vivenciar porque trabajamos mirando mucho las dos dimensiones que tenemos enfrente, nada más. Por último, y no menos importante, son las verificaciones que hay que hacer a la mampostería una vez que ya nos hemos asegurado de cuáles son los muros resistentes, una vez que ya hemos determinado los centros de masa, rigidez, y ya hemos definido los encadenados que contienen al muro. ¿Cómo viene el tema de las verificaciones de esta mampostería? ¿Cuáles son esos efectos que pueden hacer que el conjunto falle y por eso es necesario hacer una verificación? Vamos a ver que son fundamentalmente de dos clases estas verificaciones, las correspondientes al plano propio del muro y las debidas a las fuerzas perpendiculares que le ejerce la otra dirección, los muros de la otra dirección. Bueno, esta primera transparencia tiene como objetivo nada más de situarnos o sea, pensaba llegar hasta por acá, tal vez antes de las verificaciones, pero voy a arrimarme hasta la biela equivalente nada más, sino avanzar en cosas que no hacía las apuradas. Lo primero que nada, considerar cuál es la filosofía o el criterio con el cual la normativa las personas que han participado en el reglamento sería el IMPRESIRSO 103, tomo 3, ¿no? ¿Cuáles son la filosofía con la cual han encarado el diseño
de la mampostería para que nosotros los apliquemos a este reglamento. El primero y principal es evitar que los muros se fisuren para todo sismo que sea bastante frecuente, pero no de un nivel destructivo. Evitar que se fisure, es decir, darle la cualidad al muro como para resistir fisuras frente a sismos que no sean destructivos, que sean sencillamente atemorizantes, pero no destructivos. En el caso de tener muros, acá puse para muros destructivos, acá está mal. Esta palabra, ¿cuál debe ser la que dice ahí? ¿Qué debería decir? Sismo, correctamente. Es correcto la apreciación, acá hay que poner, esta palabra hay que ponerle sismos destructivos, ¿eh? Hay una mala mía ahí. Eh, lo que queremos evitar entonces en ese segundo criterio es que ya estando frente al sismo destructivo, evitar que nuestra estructura basada en muros colapse, que no quede expuesta a esa situación última ya de destrucción y mantenerla alejada de esa situación. Y la tercera es algo que a veces se suele olvidar un poco porque este, como el muro es un material relativamente frágil, tiene poca ductilidad, nos basamos más bien en su resistencia. Entonces, lo que tendemos a asegurar es que una vez que ocurra la falla, que ese muro sea capaz de conservar una buena parte de su resistencia última para darnos tiempo, por lo menos a salir antes de que colapse, eh, que sea capaz de contener a través de los encadenados, a través de la ductilidad que yo pueda brindarle con los materiales, de alguna manera que yo pueda proveerle de cierta ductilidad, que conserve una pequeña parte para asignarle a la resistencia del muro completo. Bueno, estos tres criterios son los que rigen de una manera, de otra o de otra manera, a veces con coeficiente, a veces con limitaciones, a veces eh, con extrapolación de funciones. Eh, sí, adelante. ¿Hay alguna pregunta? Pregunten, pregunten. Tienen liberado el micrófono, así que no hay drama. Yo por ahí me embalo y no siento si están recibiendo la información. Bueno, para considerar estos tres criterios, algunas pautas de diseño las expreso acá en estos dos últimos renglones, estos dos últimos ítems. Se busca fundamentalmente que el muro, primero que nada, falle por tracción, por flexión, y luego, y no por tanto por la compresión o por la tracción diagonal, porque recuerden ustedes, esos tipos de falla, la compresión, la tracción diagonal, son básicamente fallas de tipo frágil, es decir, no me van a avisar y van directamente a fallar sin aviso, como si lo hace una tracción por flexión. Por eso es que tratamos de orientar todas las expresiones, los cálculos, para que se dé ese tipo de falla primero. Ya planteamos el ejemplo que viene, bueno, ya me quedaría para la siguiente clase. El ejemplo, vamos a ver cómo es que se garantiza esa falla primero por tracción por flexión. Y para darle más ductilidad a la estructura, ya lo dije al principio, para enmarcarla, yo le genero un enmarque con el encadenado. Es vital la presencia de la armadura.
no es posible dotarle, salvo pequeñas contribuciones de lo que sería la cal, no es posible dotar a la mampostería de mayores utilidades. Pero si le ponemos armadura o la rodeamos con los encadenados, como estamos diciendo, ahí le estamos dotando de cierto grado de utilidad. Mejor todavía si es una armadura distribuida, pero como habíamos visto en la clase anterior, ese tipo de estructura es difícil de lograr si no se cuentan con los ladrillos adecuados, con los ladrillos diseñados para contener armadura dentro de ellos. Volvemos entonces a la hoja de ruta y tenemos como segundo ítem el análisis de las cargas. Y acá tenemos aquello que nos referimos. Seguramente ya han hecho la tarea, ¿no? Con la profesora. Ya han sacado las masas y las rigideces de cada uno de esos, de ese trabajo que le ha dado el profesor de Colombia. Han determinado los niveles en las masas. A ver, ¿qué me dicen? O sea, ¿estuvieron haciendo sobre el trabajo práctico? Yo en particular no lo estoy siguiendo en este momento, eh, pero voy a conectarme también para seguir el ejercicio que están ya presentando hace rato. Cuéntenme si ya analizaron las cargas que tiene ese edificio. Bien, si ya la analizaron, las masas y las rigideces, acá es parecido el asunto, porque el criterio con nuestra normativa es considerar, de nuevo, que hay una concentración en los niveles de entrepiso y que esa concentración involucra a la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo de todos los pesos que haya en ese nivel. ¿Eh? Es decir, estamos considerando las mitades de estructura como la columna de encadenados en este caso, o como toda la pared, para arriba y hacia abajo, así como están dibujados en los colores, es la distribución con la cual la norma pretende hacer una concentración de masas en los puntos significativos, ¿no? O sea, en el eje de las losas. Como dije antes, la utilidad de este análisis va a ser la determinación correcta del peso de cada nivel, los W que figuran acá al costado, acá en el dibujo, perdón, y el centro de masa. Es decir, se está buscando la determinación del centro de masa, apuntando para luego utilizarlo en qué concepto dijimos. En el tema de la torsión. Correcto, así es. Ya lo hicieron ustedes, entonces, ese W sub I considera la carga gravitatoria más una partecita de la sobrecarga. Es un factor que se suele denominar un factor coeficiente de participación de la sobrecarga. ¿Por qué no la consideran completa la sobrecarga? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es el concepto que está subyaciendo ahí? ¿Por qué sería que no se considera más que una fracción de la sobrecarga?
Probabilidad es lo que se aplica y simultaneidad es la idea, pero a ver, simultaneidad respecto a qué, en el sentido este de lo que ocurre acá, eso, más que de que ocurran todas las cargas, diría de que estén presentes las cargas, la sobrecarga al mismo tiempo. Es un numerito entre 0 y 1 que lo decidimos nosotros. Si bien tenemos valores orientativos, nosotros en realidad lo decidimos y ahí está nuestra responsabilidad. Eh, ¿Qué probabilidad hay de que esté presente toda la sobrecarga en el momento en que llega el sismo? Por ejemplo, en el caso de los dormitorios, usted tiene 300 kilos por metro cuadrado de sobrecarga. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esos 300 kilos por metro cuadrado vengan a caer justito en el momento de un sismo? Estuvieran presentes en ese instante los 300 kilos por metro cuadrado. Y bueno, el dormitorio es un lugar importante en la casa, pero también es cierto que no siempre estamos ahí. Generalmente, 8 horas podremos estar ahí, pero por eso su probabilidad yo la redondearía no en el 50%, sino en un valor menor. Tampoco tanto como 10%, por ejemplo, pero sí un 25, un 30, un 40% puede ser que estemos en el dormitorio. Diría que un 30% sería un valor adecuado. Y así con cada ambiente, de forma tal de que tú después haces la suma. Eso va a participar. En realidad se trata de una sumatoria de cada ambiente por su probabilidad, o sea, la superficie de esa zona, por la probabilidad de que esté presente la sobrecarga y también em, por el hecho de decidir nosotros ese porcentaje que habla de la presencia y simultaneidad de la sobrecarga. Eh, Eso hay que hacerlo ambiente por ambiente y después hacer la suma para encontrar la total correspondiente al nivel. Pero hay que hacerlo ambiente por ambiente, ¿eh? Por eso al final la expresión es una sumatoria. Perfecto. Eh, ¿Alguna pregunta respecto a este tema? ¿Alguna sugerencia, alguna cuestión? Hay un aspecto importante que no sé si se han fijado ustedes cuando han hecho el trabajo. ¿Qué pasa si arriba tengo un tanque grande, tanque realmente pesado por encima del último nivel? O como hacen algunos edificios del primer mundo, que tienen arriba y bien arriba y en un lugar vistoso además, la pileta. La pileta es un elemento concentrador enorme eh, de masa en el edificio. Entonces, colocarlo en el último nivel es una especie de alarde de seguridad, ¿no? O sea, la persona está muy segura de lo que ha calculado, como para llevar la pileta y ubicarla en el último nivel, por ejemplo. Eh, una pileta grande ubicada en el último nivel está haciendo que caiga en ese último nivel una cantidad muy grande de carga debido al peso del agua. Entonces, la normativa me habla de que si esa masa llega a superar el 25% de la masa, la última masa, yo me veo en la obligación de definir
otro nuevo nivel en el cual, es decir, un nivel que no estaba definido estructuralmente, pero va a tener que aparecer para considerar ese del valor que me resultó. Así que hay que tener cuidado sobre qué es lo que se pone arriba. Un quincho de paja, un quincho de madera, dale, está todo bien. Ahora, si te pones a hacer una estructura con losa y todo, entonces es muy probable que te esté saliéndote ahí otro nivel más, lo cual va a complejizar el cálculo. No sé si me expliqué la idea. ¿Está bien? ¿Se comprendió eso? ¿Lo han trabajado así? Bien, bien. Acá hay otro ítem que no habíamos cerrado el otro día. A la determinación de los muros resistentes, le había faltado un poco la discusión de esta situación. Acá tengo yo una estructura sencilla que funciona en base o sobre la base de mampostería sismo resistente. Fíjense ustedes que tengo, como pide la normativa, acá tengo yo plano sismo resistente en las dos direcciones. En las dos direcciones están los planos sismo resistentes, los que figuran con color azul y con color eh, ese naranja que está ahí. La idea entonces es que todo esto quede súper trabado y que todos estos muros constituyen un sistema estructural sismo resistente para las dos direcciones. Eh, y el tema que quería aclarar un poco, el tema que dice el número de apoyo del muro, que había sido trabajado la última vez, pero de una manera somera, y creo que presentándolo en forma gráfica, la situación queda resuelta de manera rápida. ¿A qué vamos a llamar? Fíjense que acá yo tengo la estructura, o sea, el conjunto de la pared de mampostería, sin la losa. La losa es el elemento que tiene que estar firmemente vinculado, porque es el elemento que va a decidir si esto trabaja en forma armoniosa o no. Por eso la losa se habla de ello, un diafragma rígido en su plano. Estas estructuras entonces de mampostería eh, tienen como elemento distribuidor de las cargas a la losa. Eh, Fíjense ustedes, acá les saqué esa tapita dada por la losa, y puse en evidencia unos cuantos muros, 9 muros, para que entendamos a qué se le llama el apoyo del muro. ¿Cuál de todos estos muros es el que tiene menor apoyo, menor cantidad de apoyos transversales incluso? Ahí sí me gustaría que lo contesten ustedes. Nada entonces, no hay participación. Bueno, avísenme, entonces me salgo nomás, no tengo problema. ¿Eh?
A ver, el muro 8 dice acá uno de los compañeros. Sí, ese muro es el que tiene menor, el muro 8, al tener hueco de los dos lados, actúa como una especie de divisor nada más, visual seguramente, separador visual de los ambientes esto. Eh, Está solamente vinculado a través de la parte inferior y a través de la parte superior. Los vínculos en el sentido vertical, o sea, al final del muro, simplemente presentan cualidades de contención lateral nada más del muro. No le brindan, en rigor de verdad, lo que llamaríamos un apoyo. ¿Qué es un apoyo entonces? Un apoyo viene a ser toda, toda zona generalmente dada por otro muro o por la losa que le represente al muro una especie eh, de zona donde distribuir todo lo que trae. Pero siempre estamos hablando de manera perpendicular. Esa es la idea de apoyo en el sentido ese. Por ejemplo, fíjense en el muro 3. El muro 3, si ustedes lo miran de frente, tiene acá a sus costados otros dos muros que lo rigidizan fuertemente, diríamos, que le impiden flexionarse libremente en el sentido, y además también tiene la rigidización que le va a proveer la losa y la zona de abajo donde se vincula con ya sea la losa inferior o directamente la estructura de fundación acá abajo. Entonces, ese muro 3 se dice que tiene 4 apoyos. Hay 4 apoyos porque descontamos que la losa está participando acá también. Si fuese una chapa, no sería ya la idea esa de apoyo para este muro 3. Análogo al muro 3, está también el muro 4. A ver, el muro 4 también es con 4 apoyos o no. ¿Qué opinan ustedes? ¿El muro 4 tiene 4 apoyos? Tiene 3 apoyos el muro 4, porque el que está acá, definido por ejemplo por una columna de encadenado en la zona del hueco, ese no representa para ese muro un apoyo perpendicular suficiente, no está asegurada, digamos, eh, que se quede quieto el muro ese solamente con la presencia de una columna de encadenado. Lo mismo le pasa al muro 5, tampoco tiene contención transversal representada por otros muros. En cambio, el muro 9 sí tiene contención transversal y se la dan los muros 5 y 2. Entonces, frente a cargas perpendiculares al muro, y que vayan, por supuesto, en la dirección, digamos, X, 5 y 2 representan apoyos para ese muro de color eh, celeste, número 9. En forma análoga, el muro 2 tiene 3 apoyos. Fíjense ustedes que tiene, a ver, 3 apoyos, tiene, sí. Acá arriba lo tiene con la losa, acá abajo lo tiene con el entrepiso que estuviera abajo, y al costado derecho está apoyado en el muro 9, que le sirve de contención transversal a ese muro número 2. En cambio, en la zona del hueco, solo está una columnita ahí en ese lugar, y no podemos hablar de un apoyo en el sentido correcto del término. El muro 7, ¿cuántos apoyos tiene? El muro 7 tiene 4 apoyos. ¿Qué dicen los demás?
¿Qué opinan? ¿Le ven con 4 apoyos? Acá dice la gente que son 3 apoyos. ¿Qué dicen los demás? Efectivamente, este muro tiene los apoyos de arriba y abajo, como vínculos ya naturales con la losa y el piso de abajo, y la columna esta de encadenado, que va a considerar, está presente ahí para mantener unidos estos paneles, por más que actúe un sismo intenso. Pero no tiene contención de este lado el muro 7. El muro 7 está en situación de 3 apoyos. Concreto, ¿quiénes tienen 4 apoyos acá en esta pequeña casita? Los que tienen 4 apoyos son el muro 6, el muro 3, el muro 9 y ninguno otro más. Ninguno más tiene una, una definición de 4 apoyos. Con 3 apoyos están el muro 5, el muro 4, el muro 7. ¿Qué decimos del muro 1? ¿Qué opinión les merece el muro 1? Son 3 apoyos, dicen acá. El muro 7 efectivamente tiene 3 apoyos. El muro 8 tiene 2 apoyos, nada más arriba y abajo. Y el muro 1 se lo ve con 3 apoyos, simplemente porque hacia su final tiene hueco acá y también tiene hueco de este lado. Eh, no está teniendo la suficiente contención transversal. Bueno, si volvemos a nuestra hoja de ruta, tenemos, fíjense ustedes que hemos completado lo que nos faltaba de muros resistentes, porque las condiciones son más rigurosas para cuando los muros presentan dos puntos de apoyo nada más. En cambio, se hacen un poco más suaves esas condiciones cuando tenemos 3 o 4 apoyos para el muro. Seguimos con los muros resistentes. Fíjense ustedes que acá tenemos en un dibujito una situación que no es para nada deseable y que sin embargo yo les puedo sacar muchísimas fotografías y mostrárselas que sí se dan. Es incorrecto esta manera de trabajar. Fundamentalmente en este dibujo, por el tema de la no continuidad de los muros, que de planta baja se continúan naturalmente hacia arriba. Cuando nosotros nos olvidamos de la situación, y lo mismo hacemos un conjunto de estructuras de mampostería que no tengan una distribución directa hacia el piso, entonces estamos en una situación de incertidumbre respecto al comportamiento que va a tener esta forma de distribuir. ¿eh? Eso es lo que se plantea acá en el segundo puntito, que los muros resistentes a las plantas superiores tienen que estar en coincidencia con los muros de los pisos inferiores. Fíjense acá, el hombre se agarra a la cabeza porque indudablemente no sabemos cómo va a trabajar este conjunto, porque estas fuerzas que llegan y no son tomadas de manera directa, tienen que hacer un recorrido medio tortuoso a través
de las columnas que tengan disponible. De ahí entonces que acá estamos presentando ya una variación brusca de la distribución de las masas. Y acá abajo al final, lo que decíamos hace rato, que las losas de entrepiso tienen que constituir un diafragma rígido en su plano. Es decir, que el techo, por ejemplo, no debe ser de chapa, sino que debe tener características de losa, de manera de garantizar un diafragma rígido. ¿Alguna consulta hasta acá? Dale. Como siempre, les voy a enviar todo esto por el grupo, no tengo ningún problema en subírselos. Lo que sí he quedado preocupado es la última vez que he subido el PowerPoint, no recibí noticia de que lo hubiesen podido aprovechar. Eh, Siquiera que lo hayan recibido, pero bueno, estaría bueno una devolución, que uno sepa que le están llegando las cosas, ¿sí? Eh, sí, no hubo ningún tipo de devolución respecto a a la entrega que hice. No es nada, es simplemente un PowerPoint pequeño, pero digo, sería bueno que confirmen que les llegó y que después lo lean o no lo lean, ya depende de ustedes, ya no hay una obligación apretada como para que lo lean, no, para nada. Bien, en este punto llegamos al momento, si nos vamos arriba de nuevo, aquí estamos, determinación de W y CM, eso sale del análisis de las cargas, pero bueno, ¿saben sacar ustedes el centro de masas a través del teorema de Barañón? ¿Lo conocen el método? Espero que sí. Seguramente que sí. Eh, bueno, para eso es que se hace el análisis de cargas, obviamente para saber dónde está ubicado los pesos y el centro de masa de cada nivel. Pero también nos va a conducir a encontrar cuáles son los elementos que conforman este CR. Este CR viene a ser el centro de rigidez. También se lo llama el centroide del sistema sismo-resistente. Eh, Supongo, estimo, creo que ustedes saben manejar una planilla que tiene determinación de pesos por un lado y centro de masa por el otro lado. Si la manejan, es mucho mejor. Si no, va a estar incluido también en la explicación que vamos a darle a través del ejemplo. Bien, el siguiente paso lo da la determinación de la rigidez de los muros. Y acá hay una manera diferente de calcular. Esa manera diferente de calcular tiene que ver con la contemplación con admitir que el comportamiento elástico del muro es lo frecuente, por supuesto, no alcanza grandes valores, pero tiene un comportamiento elástico lineal. Y como lo dice ahí, debido a la extensión que tiene el elemento, el tabique,
tenemos que considerar solicitaciones de flexión y de corte. Las dos tenemos que tener en cuenta. Y jugar con esa presencia de del otro tipo de elemento solucionador. Como dice ahí, nosotros tenemos que ponernos siempre en la situación en que va a ser el momento crítico para el muro, que es cuando ya está siendo solicitado por el sismo. Está siendo solicitado por el sismo y va teniendo una degradación, o sea, una caída en su rigidez original. Y esa caída se debe fundamentalmente se debe fundamentalmente al proceso de destrucción que va teniendo el muro a partir de una alternancia, o sea, una oscilación, ida y vuelta, frente a las cargas dinámicas que lo están solicitando. Entonces, como no conozco cuáles son los valores de referencia, lo que hago es considerar un valor unitario para la determinación de los desplazamientos que tiene la estructura y posteriormente se encuentra a través, fíjense ustedes que ya se ha reducido el valor de la sección. Con la sección reducida nos queda para el trabajo con ya haciendo incursionar al muro en otro ámbito, nos queda estas expresiones para considerar un 60% del área original bruta y respectivamente un 40% del momento de inercia de aquella sección total, diríamos. ¿Por qué se hace eso? Porque se considera que debe estar incluido en el modelo que hagamos del muro, también debe estar incluido el tema del agrietamiento. Es decir, va a ser la situación normal, una vez que pase el sismo intenso, que el muro quede agrietado. Por lo tanto, debo visualizar esa situación mucho antes de que ocurra y tenerla presente, tenerla en cuenta cuando yo haga el cálculo de la rigidez. Acá estoy aplicando una definición de rigidez, considerando una fuerza unitaria horizontal sobre este muro, y como hemos dicho antes, debemos considerar la contribución de la flexión y del corte al mismo tiempo. Eso es lo que refleja esta fórmula de acá, la fórmula que tiene el delta. Ingeniero, ¿Sí? ¿Sí? o sea, la fórmula Escucho. sería altura al cubo sobre 3 veces el módulo elástico del elemento por su inercia. El momento de inercia Sí, de la sección ya agrietada, ¿no? Agrietada. claro. Acá La está inercia considerando el efectiva vendría a ser. agrietamiento. La efectiva, la que queda una vez que usted ya le ha considerado el agrietamiento, la efectiva. Y Y la otra componente es la componente del corte acá, fíjense ustedes que tiene un factor diferente, 1,2, porque están considerando también que el corte es una carga que origina una falla frágil. Por eso acá tiene un incremento de 1,2. Y sería la consideración del módulo transversal. Cuando hablamos de corte, estamos considerando el módulo transversal de la mampostería que tiene acá. Acá habían dos valores, ¿se acuerdan? Estos dos valores
uno para los ladrillos macizos y otro cuando es el ladrillo hueco, el portante hueco. Entonces, de nuevo también se saca, se encuentra la sección efectiva, el ASUE, el efectivo, y se considera el 40, el 60% de toda la sección bruta original. Todo lo hacemos para una carga unitaria, porque no conocemos en rigor de verdad todavía la, el valor correcto de la carga. Acá aplicamos la definición de rigidez y una vez que encontramos los desplazamientos para esa carga unitaria, al colocarlo acá nos da la rigidez del elemento que estamos considerando. Hay otra salvedad, no sé si lo han hecho con el profesor con el cual están tomando clase en Colombia, para Colombia. ¿Han pasado por la explicación de cálculo de rigideces? Seguramente debe estar en pórtico, ¿no es cierto? Debe haberlo estructurado en forma de pórtico. Sí, pero más explicación en cómo, o sea, en el método que usan ellos según su norma, digamos. Claro, hay que adaptarse a la Un norma de poco ellos también. explícame. Sí. Por ejemplo, ellos nunca tienen en cuenta un factor de amortiguamiento. No sé, cambia un poco. Ajá, hay detalles que hay que considerar entonces. Eh, sí me habló la doctora Orozco que bueno, que cada profesor la da y el otro grupo es el que tiene que adaptarse a las normas, ¿verdad? Eh, cada profesor da como si estuviese hablando hacia su propio grupo y los otros, los del otro grupo, tienen que adaptarse a esta normativa. Es un ejercicio bastante intenso, ¿no? Porque están trabajando con dos aspectos diferentes, distintos. Eh, bueno, en este caso lo que nuestra norma prevé es precisamente ese, a partir de la definición de la rigidez, para encontrarla considerando también en las deformaciones, en los desplazamientos, perdón, en las contribuciones de flexión y de corte, las deformaciones debidas a la flexión y al corte. Esto hay que hacerlo muro por muro, ir encontrando muro por muro de lo que hayamos considerado nosotros, recuerdan ustedes acá, en esta zona, de lo que nosotros hayamos definido como resistente. Acá hay un murito que seguramente cuando yo lo analice, ¿qué va a pasar con este murito de acá? Este muro chiquito que está acá, que bien podría formar parte integral del muro 1, pero considerado como solito, ¿qué pasaría con este muro? Se lo ve bastante esbelto. No conozco las dimensiones que están acá, pero debido a la altura que tiene, este muro es muy probable que lo tengamos que no considerar como resistente. ¿Sí? ¿Y qué pasa si nosotros, una vez que analizamos todos los muros resistentes, no nos queda ninguno en este plano y quedan todos atrás, por ejemplo, estos que están en color naranja o marroncito? ¿Qué pasaría si luego de hacer los análisis, por alguna razón que sea, me quedan descartados el muro 1, el que está acá y el 2? ¿Qué opinan ustedes de una situación como esa? ¿Se puede avanzar en el cálculo en una situación como esa? O sea, si nos queda un muro uno y 2 que no puedan ser resistentes, digamos, Claro, que por alguna que causa no los... cualquiera, y yo creo que sí, si de todas formas no estamos, o sea, los pesos irían a los muros exteriores, como importantes como el 6, el 9, 3, 4. bien. Lo que pasa acá
es que la normativa me pide que los planos de los muros deben conformar un sistema resistente y ortogonal. En este caso, fíjense, me va a quedar los muros también ortogonales, 6, 7, 8 y 9, supongamos, fueron resistentes. Y del otro lado, 3, 4 y 5. El problema va a ser una tremenda torsión que va a tener esto porque no están trabajando estos muros en rigor de verdad. No lo hemos definido como resistente al 1 y al 2, menos a este chiquitito. Por lo tanto, va a tener un enorme problema de torsión, tal como está, porque digamos, el centro del sistema sismo-resistente a ver, en el sentido de la letra X, el centro del sistema sismo-resistente va a estar muy, muy desplazado hacia el lado de los muros 3, 4 y 5. Al no tener esto una contribución, numéricamente lo que va a salir es que son estos los que participan del sostener todo el conjunto en la dirección X, y eso va a hacer que haya un enorme desplazamiento del centro de rigideces hacia el lado de los muros 3, 4 y 5. Sin embargo, las masas, ¿qué ha pasado? Las masas van a seguir estando aproximadamente en el centro. ¿Me comprenden? Porque yo estos no los tengo como resistentes, pero sí están presentes como masa. Entonces, al haber una gran separación entre el centro de sismo resistente y el centro de masa, estaríamos hablando de un enorme valor de la torsión. Por eso es que no es aconsejable quedarse en esa situación sin muros que sean equilibrados, eh, siempre hablando de la dirección X, pero que sean equilibrados respecto a la dirección X también. Si yo miro la dirección Y, seguramente veo que hay un cierto equilibrio entre los muros que quedarían de un lado y del otro, de lo que sería el eje medio, ¿no? La dirección Y. Atención con eso, ¿no? Atención con esa selección de cuál sean Ingeniero, los resistentes. Sí, diga. ¿me escucha bien? Sí, Yo tengo una consulta que por ahí no me quedó claro el objetivo, digamos. Con la ingeniera Orozco nos mostró, por ejemplo, nos dio un ejemplo de una planta cualquiera, del primer, segundo, tercer piso. Yo voy a tener muros externos, ¿sí? Y quizás uno o dos muros interiores. La idea de eso es sacarle el centro de masa, digamos, ¿sí? Tomando los volúmenes, peso específico y Bariñón, sacamos el peso, el centro de masa de cada planta. Pero ¿para qué nos sirve, digamos? Porque al fin y al cabo, yo cuando lo veo a mi método, a mi modelo matemático, yo estoy viendo mi edificio en vista, digamos, y es como que lo único importante es la masa total de cada planta y la altura que tiene, que existe entre cada planta, digamos, pero no sé si me explico. a Viendo ver, un edificio en vista, yo nunca voy a tener en cuenta el centro de masa de cada planta. ¿le parece que no? Porque fíjese que por definición de torsión, la torsión es aquel efecto en el cual en cada una de las plantas eh, no hay coincidencia entre el centro de masa y el centro de rigidez. Se presenta un fenómeno por el cual el corte en cada una de las plantas, que pasa siempre por el centro de masa, digamos, representa un efecto de torsión al haber un brazo de palanca entre el centro de masa y el centro de rigidez. ¿Por qué dice usted que no le encuentra un sentido a la presencia, al cálculo del centro de masa? Sí participa. Entonces, pero bueno, no, es que quiero imaginármelo a mi modelo, al modelo Sí, matemático, que es lo que veníamos planteando nosotros, ¿no? Este,
por ejemplo, obviamente yo creo que no nos van a coincidir los centros entre piso y piso, entre, digamos, entre planta y planta, pero cuando yo vaya a calcular las masas, digamos, y después las paso a mi modelo matemático, va a quedar todo como en la misma dirección, ¿o no? Ah, No concentrado en el tengo, punto, dice usted. claro, exactamente eso. Sí, sí, sí. Bien, lo que pasa es que está correcto, entiendo lo que dice. Lo que pasa es que esa es una situación previa. El modelo matemático, que son las bolillitas nuestras, las masitas, obviamente que no tiene una situación de desglose una vez que uno tiene la fuerza. Una vez que uno tiene la fuerza, hay que producirle en ese momento una apertura, una distribución de esa fuerza que ya está distribuida en la altura, hay que llevarla ahora a cada uno de los ejes, que son los sismos resistentes. ¿Me comprende? En ese proceso de llevarle la fuerza de cada planta, que sería el corte en cada planta distribuido en los distintos sistemas sismos resistentes, que puede ser hecho a base de muros, a base de pórticos, a base de tabiques. En ese momento usted lo distribuye dentro de la planta, a la fuercita que le quedó en la bolillita, usted ahora la ve en la otra dimensión que no estaba participando antes. Ahora se le pone plana a la planta y aparecen los pórticos o los muros que van a soportar esa fuerza dentro de la planta. Y es ahí donde tiene importancia la presencia de los dos centros, el sismo resistente y el centro de masa. ¿Por qué? Porque la fuerza en ese caso ya pasa a dejar de estar solo aplicado matemáticamente en la bolillita, pasa a estar aplicado en el centro de masa. Y es entonces cuando se nota la no colinealidad con el centro de rigideces. Si usted aguanta Ahora bien. un poquito, vamos, no sé si ya lo hablaron con el otro profesor, pero tiene que haber, incluso ellos directamente, para no tener ese tipo de situaciones así, que primero hay que hacer un desglose en altura y después un desglose en cada planta, directamente lo trabajan tridimensional al edificio. Lo consideran tridimensional y ya implícitamente ya está apareciendo la torsión, ¿sí? Incluso dentro del modelo aparece un grado más atribuible a la torsión también. Eh, Nosotros estamos en una etapa anterior, lo hacemos de la manera más tradicional. Primero repartimos la fuerza en altura y después cada una de esas fuerzas en la planta la desglosamos para cada uno de los pórticos que forman el edificio. Ok, perfecto. Dice, Muchas gracias. al pelo. Clarísimo. No, sí, está buena la idea porque usted me permite, como que digamos, integrar las cosas que venimos viendo para que no quede ningún huequito eh, dentro de la explicación. Está buena la pregunta, me ayuda. Y me ayuda más todavía porque tengo que eh, expresarlo verbalmente sin ningún tipo eh, de elemento gráfico que me ayude en este instante porque no lo tengo preparado. No lo puedo dibujar en este instante, aunque yo sé que hay herramientas de dibujo, este, no me va a quedar como yo quiero, entonces me obliga a verbalizarlo y me obliga a elegir la palabra adecuada. Está bueno este ejercicio, porque si lo ha comprendido usted, debe ser que pude lograr transmitirlo de la manera correcta. Ahí vamos. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá, en este punto de acá. Entonces, una vez que uno ha determinado la rigidez de todos los muros, es ahí donde se hace otra planilla, se construye otra planilla que le permite considerar los distintos planos sismos resistentes. Y entonces también, así como se hizo y se sacó un centro de masa considerando todas las masas de una planilla, en forma análoga se pueden sacar el centro de rigidez de cada piso, considerando los distintos planos sismos resistentes, como este, por ejemplo. Este que está acá sería un pequeño plano,
y así con todos sus compañeros muros de los distintos lugares. Se hace una especie de bariñón, pero de centro de rigideces, para encontrar el centro de rigideces. Todo eso va a aparecer en el ejemplo cuando lo veamos, pero simplemente ahora lo estoy presentando. Y ahí sí, teniendo ya los dos centros, ya voy a poder habilitar el tema de la torsión. El tema que figuraba en nuestra hoja de ruta hacia el final ya, porque eso representa, cuando yo hago la distribución en altura y lo reparto a cada uno de los sistemas sismo-resistentes en planta, lo que estoy haciendo es una distribución de traslación nada más, de la fuerza traslacional. Pero al no tener la coincidencia entre los dos centros, lo que me va a aparecer es también torsión. Y esa torsión lo que hace es incrementar algunos de los pórticos o algunos de los muros y quitarle carga eh, en el sentido numérico, le quita las cargas a algunos de los otros pórticos o muros. Entonces, ahí se plantea una planilla, una metodología para poder seguir esa redistribución y tener al final cuánto le toca a cada uno de los pórticos o ejes. Hablemos de ejes sismos resistentes. Un eje puede ser un tabique, puede ser dos o tres muros en la misma dirección, pueden ser pórticos. Entonces hablamos de ejes sismos resistentes. Con esa torsión lo que yo logro es saber, al fin y al cabo, cuánto tiene cada uno de los muros, cuál es la fuerza horizontal que recibe. Cada uno de los muros de toda la estructura, cuánto está recibiendo. ¿Y para qué me sirve eso? Me sirve para hacer lo que le llamamos las verificaciones. Es decir, cuáles son aquellos aspectos que tengo que tener en cuenta muro por muro para ver si realmente con todas las cargas que está recibiendo, ese muro va a ser capaz de cumplir la función por la cual ha sido diseñado. Este tema, las verificaciones, es tremendamente importante porque hay una de esas verificaciones que se hace sí o sí a todos los muros, sean resistentes o no sean resistentes. Se le hace y tiene una importancia crucial cuando llega el momento del sismo. Se llama verificación a las cargas perpendiculares al muro. Y tiene que ver precisamente con esa habilidad que tenga el muro, esa capacidad que tenga el muro para soportar los empujes perpendiculares a él. Está provisto ese empuje, está definido por la propia inercia que alcanza el muro al moverse. Al moverse el muro, recibe perpendicularmente a él, debido a su propia masa y a la inercia que se genera, recibe una fuerza de inercia que lo quiere romper al muro y hacer caer. No está actuando esa fuerza en el plano, sino perpendicularmente al plano. Por eso esa verificación pasa a ser crucial, pasa a ser decisiva. Y esa es la que a veces, en base a eso, es que a veces se toman otras configuraciones estructurales, incluso otros materiales. Por ejemplo, en Japón hay mucho de considerar las paredes prácticamente de papel, es decir, separadores de papel, o separadores livianos, para que la fuerza de inercia pierda su importancia. Solamente dejan las paredes en el sentido masivo, lo dejan hacia los contornos del edificio, y en las partes internas utilizan separadores mucho más livianos, incluso de papel. No sé si lo vieron ustedes en las películas, pero están esos separadores definidos así entre ambiente y ambiente. Bueno, como último temita, que también participa o puede llegar a participar en el cálculo que están haciendo con la gente de Colombia,
es otra manera de considerar la rigidez del muro. Incorporar cuando uno hace sobre todo esto vale para la parte de los pórticos, en el sentido de pórtico que soporta carga, ¿no? En ese caso la mampostería está actuando como un relleno. La mampostería, en el caso de que el pórtico sea el sistema estructural resistente, la mampostería pasa a ser el relleno. Pero atención, relleno no quiere decir que influencia, porque imagínense ustedes este elemento, el pórtico, que tiene en su interior un relleno de mampostería. Al recibir las cargas horizontales, que además son alternantes, perdón, no alternativas, eh, el muro actúa como una especie de cuña que se opone en un primer momento a que el pórtico tenga desplazamientos, ¿sí? Se lo opone tantas veces como empieza a sentir el rigor del sismo y empieza a romperse, a degradarse la parte del pórtico, del muro. Pero en un primer momento actúa como si fuese un puntal ahí, una cuña, encajada entre las esquinas del pórtico. Por eso es que también se lo suele incluir a, a esta biela equivalente representativa del muro, representativa del muro como si fuese un elemento que trabaja solo a compresión o atracción, ¿sí? Y se lo incluye en el modelo que se mete luego en el programa de cálculo. Es un elemento articulado en la esquina, con articulación externa acá, y la articulación externa acá, que tiene un ancho que se define aproximadamente como la décima parte de la longitud de la diagonal, aunque ya vamos a ver que ese ancho depende de cuál sea el modelo de rotura que tenga este muro, y que tiene un espesor igual al espesor de la pared. Entonces esa barrita color amarillo, llamada biela de equivalente, es representativa de la situación de obstaculizar que le presenta la pared al pórtico. Bueno, esa sería la presentación del tema. No sé si le interesa el tema de la biela, pero va a participar en muchos modelos que se hacen en el exterior y nosotros también lo hacemos. Introducimos la biela como elemento ficticio, pero que representa ese obstáculo que le ofrece el panel de esta mampostería al desplazamiento del pórtico. Por supuesto que si el sismo es lo suficientemente intenso y tiene larga duración, se destruye al final la biela. Pero fíjense ustedes que acá tenemos otro estado al cual que hay que agregar, un estado intermedio que hay que agregar, justamente mientras tenga la suficiente integridad la pared, va a estar presente la biela. Ya cuando se destruye pasa a ser el pórtico actuando libremente en sus oscilaciones. Lo vamos a trabajar mejor a esto con fórmulas, con expresiones de acuerdo al tipo de rotura del muro. He querido solo presentarlo conceptualmente y por eso termino acá, como decía al comienzo, termino faltándome todas estas planillas de centro de rigidez, los encadenados y el propio método en sí. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud que le ha generado esto, algo para poder cerrar ya la clase de hoy. Ya estamos por comenzar con la parte numérica, o sea, hacer los cálculos, pero necesitaba que estos conceptos queden presentados para que luego avancemos más rápido en los números. Muy bien, bueno,
Este tema está hermoso como concepto, está muy lindo. Se hace laborioso en el tema de los números, ya lo van a ver, aparece bastante cargado el cálculo cuando es la mampostería. Pero es un tema que es necesario manejar porque en nuestra zona se trabaja con esto. Bueno, grupo, gracias por haberme esperado. Eh, ya me está dando un poquito de fiebre acá, pero bueno, es natural, parece que es normal eso. Así que ya me voy a empezar a retirar, a ver qué me tomo por ahí. Les agradezco y bueno, ya nos estaremos encontrando la semana que viene, si Dios quiere. Eh, no sé si había alguna actividad o trabajo práctico pendiente respecto a mis temas, No, ingeniero, no porque quedó nada pendiente. como están, como están ahora trabajando fuerte con la otra parte, la idea es tratar de disminuir un poco la presión del lado nuestro, pero que tampoco aflojar demasiado, ¿no? Al pelo. Le agradezco entonces. ¿Inge? Sí, No, le decía que por ahí si usted sube los PowerPoint con audio, sí, realmente sí. no es de utilidad, pero si por ahí sube un PowerPoint sin audio, quizá es más cómodo subirlo en PDF. Ocupa menos eh, espacio como, y es mucho más como PDF. ágil, digamos. Pero, a ver, ¿no queda grabada esta sesión? Sí, esta sesión queda grabada. Y bueno, la complementamos con el PowerPoint que no tiene sonido. eh, Se la complementa mientras lo va viendo. Pienso yo, no sé, o si no le sirve. Sí, 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 no era por ahí quería, usted quería un comentario, yo le sugería eso nomás. Está Está bien, está bien. bien. O sea que mientras yo voy haciendo el PowerPoint, también puedo grabar el sonido ahí. Este, Sí, eso, la ingeniera Orozco sabe hacerlo bastante bien, bien, digamos. entonces voy a Y tratar si de no, la otra manejarlo creo yo a que... esa. Sí, Y si no, creo que igual de todas formas en la parte de guardar, o sea, cuando usted está armando el PowerPoint, en sí. archivo, tiene que haber en guardar como, si cambia el modo, creo que lo puede mandar como PDF. Y ya se guarda todo lo que está Buenísimo. en el PowerPoint como un PDF, digamos, y es más Bueno, dinámico. le resulta más dinámico así el pelo. Vamos a tratar entonces de mejorar las cosas a favor de ustedes. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Que se mejore. Buenísimo, Estamos gracias a bien. ustedes por la sugerencia. Hasta luego entonces.